Un saludo, estimados estudiantes. En esta ocasión voy a presentarles la unidad número 2 de sociales, la cual tiene que ver con un poco de historia. El tema de la unidad número 2 es Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista. La primera lección habla un poco de la época prehispánica y descubrimiento. El primer tema nos habla un poco acerca de los periodos históricos de Centroamérica. Para eso se les pide en primer lugar investigar sobre la creación humana según el Popol Vuh. Cuando estamos hablando de los periodos históricos de la época prehispánica, estamos hablando de un poco de historia acerca de cuáles son los orígenes de Centroamérica, es decir, según la historia, desde dónde venimos y cómo fue el proceso de población de América y en específico de Centroamérica. Entonces hay un libro que se llama el Popol Vuh, en el cual se trata sobre la creación de la humanidad, y lo que ustedes tienen que hacer es escribir un poco acerca de qué es lo que establece el Popol Vuh. Después de eso, elaborar una línea de tiempo sobre los periodos históricos de Centroamérica. Acá yo ya les he considerado algunas de las cosas de la época, una línea de tiempo de esos tres periodos, y profundizar sobre las características de los diferentes periodos históricos. ¿Qué quiere decir eso? La época prehispánica comprende tres periodos. Un periodo se le llama preclásico, un periodo clásico y un periodo posclásico. ¿Qué quiere decir eso? El periodo preclásico es precisamente como la época en la cual había un estancamiento de varios avances, y el clásico es como el auge o el apogeo de la mayoría del avance en cuanto a la ciencia, en cuanto a la astronomía, en este caso de las personas, de los pobladores de Centroamérica o de América en sí. Y estamos en un periodo postclásico que es como ya saliendo de ese auge, saliendo de ese apogeo. En toda esta época le llamamos prehispánica, y es el periodo en el que surgieron y se desarrollaron las sociedades mesoamericanas. Mesoamérica comprende desde una parte de México hasta, en el caso, entre cerquita de Honduras. Ya de Honduras hacia abajo, en el caso de Nicaragua, Costa Rica, ya es otro periodo, es otra característica de esa región. En esta época prehispánica se construyeron los primeros asentamientos humanos, las grandes civilizaciones como las mayas y las aztecas, que alcanzan su apogeo. Las sociedades logran una organización social, política, militar y religiosa compleja, y las ciudades llegan a su máximo desarrollo arquitectónico y tecnológico. Todos sabemos que en Guatemala se caracteriza porque fue uno de los lugares donde se asentaron los mayas, y en el caso de México se asentaron los aztecas. Entonces fueron en esas dos épocas donde se fueron construyendo esas dos grandes civilizaciones de la época prehispánica. Después de eso, en el siglo XVI llegan los españoles a Centroamérica, y desde ahí comienza un periodo de conquista y de colonización. La época colonial tiene dos momentos: una fue la conquista y la otra la colonización. En esta época se surgieron el apoderamiento de tierras, la administración del poder económico, político y religioso por parte de los españoles. En el caso de la época de la conquista, significó hasta cierto punto algo bien trágico para nuestros antepasados, ya que fueron sometidos. En algunos casos fueron utilizaron la fuerza, hay algunos que incluso fueron asesinados porque no querían someterse a lo que los españoles pedían. Luego que ya se hizo la parte de la conquista, entró el periodo de colonización, en el cual los españoles tenían el poder absoluto. Nuestros antepasados eran los que estaban solamente atendiendo a lo que ellos dijeran. Luego de que se firmó se firmó el Acta de Independencia de España,
en ese caso esa independencia fue de los españoles que vivían en Centroamérica, de la corona española. Comenzó una época republicana que fue en el año 1824, que fue el siglo XIX, posterior a la firma del Acta de Independencia, formada por los estados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, la cual el objetivo era crear un estado llamado República Federal de Centroamérica, que permitiera la unificación política y económica de la región. En este caso, pues la tarea que les queda en el caso de ustedes es que seguir profundizando un poco acerca de la historia de Centroamérica en ese periodo de colonización y de conquista en Centroamérica.